Saludos, bendiciones, familia. Dios les bendiga. Espero que todos estén bien. Es una bendición para nosotros que tú estés ahí conectadito con nosotros, viendo todo lo que se sube, ¿verdad? El León TV. Para nosotros es más que un honor contar contigo. Cada mensajito que recibimos de parte tuya para nosotros nos llena, ¿verdad? El corazón de poder estar ahí con ustedes conectaditos. Nada, en este día, ¿verdad? Tenemos un podcast distinto y sumamente especial porque me acompañan dos personas, ¿verdad? Que han sido de bendición a nuestras vidas y no solo a nuestras vidas, es un matrimonio maravilloso que el Señor ha estado, ¿verdad? Por un tiempo, ¿verdad? Creo que 11 años aproximadamente eh, en los caminos del Señor, ministrando y es un propósito que Dios ha unido, ¿verdad? Dos propósitos que Dios ha unido en un propósito para ser de bendición y en esta tarde conmigo está Edalis y Javier. Para mí es una Amén. bendición. Pastora, Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios, Dios Qué les bendición. bendiga. Muchas bendiciones a todos los que van a ver este Amén, podcast. amén. Amén. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Contento, Además de nerviosos. nervioso, Sí, sí, pero contento estamos, porque llegamos al podcast, gloria a Dios, porque Amén. estamos estamos aquí en Amén. contentos y Alión TV. emocionados de saber qué va a salir de aquí. Amén. Amén, Yo sé que va amén. a ser de mucha bendición para muchas vidas que nos van a estar viendo porque sabemos que ha sido, ¿verdad? Que han sido como matrimonios procesados, como ministerio también. Ujú. eh, y sé que hay muchos de los que nos van a ver que se van a identificar. Amén. ¿Verdad? Y que van a conocer lo que es el ministerio, ¿verdad? Que Dios ha depositado en las manos de Edalis y Javier. Porque mira, Amén. qué cosa maravillosa, ¿verdad? Es poder, como individuo, ¿verdad? Soltero, hacer cosas para el Señor, pero cuando Dios une nuestras vidas a alguien, Yes. es algo maravilloso poder fusionarlo, ¿verdad? Y que puedan Amén. ser uno, Amén. ¿verdad? Es Y cierto. eso es una bendición poderosa. Así que, Poder ¿verdad? compartir. Sin más ni más, ¿verdad? Vamos a conocer a Dal y Javier. Ya nosotros los conocemos, Amén. ¿verdad? Pero nosotros queremos, ¿verdad? Que ustedes los conozcan y que ustedes puedan ser bendecidos con lo que Dios ha depositado en las manos de ellos. Gloria a Así Dios. que, Edali, ¿quiénes son Edali y Javier? O sea, Damas ¿cómo, primero, damas cómo? primero. Bueno, ya dijo Edali, vamos entonces a hablar. Bueno, pues Edali y Javier, eh, ¿qué tengo que decir? Son un matrimonio que el Señor ha escogido. Ujú. Ya llevamos 13 años de casados. Wow, 13 Nos años. casamos bien jóvenes, Sí. pastora, nos casamos Todavía bien estamos jóvenes, jóvenes. estamos jóvenes Todavía todavía. estamos jóvenes. Lo que pasa es Sí, que somos jóvenes / adultos. exacto. Ajá. Amén. Oye, eso me gusta. Sí, Yo lo voy a y yo usar. creo que Adultos. Yo ustedes voy a también usar. están en ese grupo, Sí. Voy a usar eso ¿verdad? también. Sí, Jóvenes jóvenes adultos. Jóvenes / adultos. adultos. Porque Uy, pues eso, hemos cambiado un poco, eso me gustó. pero todavía seguimos siendo jóvenes. En nuestra sangre hay juventud. O jóvenes / con experiencia. También. Esa está buena también. también. Esa está Bueno, buena. Pues somos dos personas sencillas que Dios ha escogido para estos amén. tiempos. Llevamos 13 años de casados. Yo tengo 34 años y Javier Men, yo tiene, tengo un poquito más, 37 años. sí, él es mayor que yo. Un poquito. Pero No es por tanto. Él cuestión es de edad. mayor que yo. Y somos jóvenes, ¿verdad? Que amamos a Dios Que amamos a Dios. y que hemos visto la mano de Dios en toda nuestra vida, básicamente. Amén. Amén. Estamos bien contentos. Amén. Amén. Edali, ¿eres nacida y criada en el Evangelio o el Señor llegó a tu vida en un momento en otro Sí, momento? fui nacida y criada en el Evangelio, ¿verdad? Con mis altas y bajas. Yo recuerdo yo cantaba en una agrupación de 7 niñas cuando era más pequeña. Wow. Sí, se llamaba Ángeles del Cielo cantando en la tierra. Y nosotros, yo recuerdo que éramos 7 niñas y yo recuerdo, tengo muchos recuerdos grabados de mi corazón. Fuimos a muchos lugares, fuimos a muchas cárceles que para aquel entonces, Wow. ¿verdad? Que nosotros podamos entrar a una Ujú. cárcel. Por ejemplo, entramos a Oso de Blanco. Y para tú entrar ahí era pues, un Fuerte, poquito difícil, complicado. era Ajá. fuerte, pero Sí. yo recuerdo, yo tengo todas esas memorias o gran parte de ellas grabadas en mi mente de ver las cosas maravillosas que Dios hacía a donde Dios nos llevaba. Amén. Yo siempre se me olvida este detalle, pero cuando yo estaba en esta agrupación, pues yo cantábamos y demás, el Señor siempre puso en mí esa pasión por la música desde pequeña. Siempre ya Dios me estaba encaminando.
Y después de la muerte de mi abuela, yo me aparté. Yo creo que yo tenía como 14, 15 años. Era juvenil, Sí, adolescente. sí. Y yo me aparté de los caminos del Señor y me puse bien rebelde. Yo experimenté todo lo que no había experimentado, ¿verdad? Anteriormente. Wow, wow. Qué, Qué fuerte. qué, qué experiencia, ¿verdad? Tan poderosa de poder experimentar lo que es, ¿verdad? Ser nacida y criada en el Evangelio y estar full desde niña en lo que es un ministerio, porque no es lo mismo que tú estés en un ministerio ya después de adulto, pero ya desde niña Dios marcando, ¿verdad? Esos pasos, marcando tu vida y tu Sí, corazón para lo que hoy es Edalis, ¿verdad? amén. Y tú, Javier, Amén. como... No, no, yo no, a diferencia de Dalis, yo no fui nacido y criado en el Evangelio. Yo conozco al Señor ya de joven, como a los 15 años, Ah, ok. que es que vengo al Señor y pues, pero mi familia en casa, mis hermanas iban a la iglesia de pequeña, Mm, después mami empezó a ir a la iglesia y mi padrastro, y yo fui el último, yo fui el que se El broche de resistía. oro, Sí, el que cerró. yo fui el último en la casa ¿Cómo entonces, cómo fue esa experiencia? Porque a diferencia de Edalis, ujú, ¿verdad? Desde niña, pues quizás vio y ya era como algo normal sí, levantarse, ir a la iglesia y todo. ¿Cómo Dios trabajó contigo a la edad de 15 años? Que es una edad bien difícil. sí. Es una edad difícil. Ujú. ¿Cómo fue cómo Dios interrumpió tu vida? ¿Cómo fue? Pues mira, pastora, le cuento que esa primera etapa, ese primer contacto que tuve con el Evangelio, con la iglesia, fue como a los 11 años. Había una vecina de donde yo vivía que ella daba escuela bíblica en su casa. Y pues yo iba, Gloria a Dios Eso por se veía esa. mucho sí, antes, yo eso Sí, iba no se a ve. la escuela gloria a Dios. bíblica porque pues me gustaba compartir con los vecinos y más bien por las galletitas que daban Por y la merienda. por la merienda. ¿Qué? Pero no estuve de lleno, ese tiempo no, sí iba a la iglesia, pero no estaba de lleno. No es hasta que entonces comienzo, ya de joven, pues entonces empecé eh, Adentrarte lo a que... adentrarme, pero pasé por un proceso de rebeldía, un proceso donde cuando yo vengo a los caminos del Señor, yo era rockero. Mucha gente me ve ahora y dice, pero no se lo imagina, No lo pero parece. yo era rockero Yo llegué a ver fotos de y no eso. es que, no es que era Era rockero, cierto. No lo parece. Era cierto. sí, era rockero y más bien con esta mentalidad de que no me importa nada, soy rebelde, y pues hasta que el Señor tuvo misericordia de mí ¿cómo? No, Te hizo un no, vaso tenía el nuevo. pelo largo, tenía el pelo. Obviamente, como ahora me ven, pues no me creen, pero sí tenía el pelo largo, tenía el El pelo pastor largo. está tras Sí, bastidores en lo suyo, Riéndose, sí. gozando. Ay, pastor, no pero, interrumpa. pero sí, pero fue una etapa donde, en medio de la rebeldía y este proceso donde pues que me sentía solo y eso, pues el Señor tuvo misericordia Qué y bueno. Dios te llegué a los pies. rescató. Amén, amén. Te Llegué a los rescató. pies del Señor. Te rescató. Y qué bueno, ¿verdad? Cuando Dios eh, marca, ¿verdad? La vida de uno y Amén. uno mira hacia atrás y uno dice, ¿qué hubiera sido de mí, verdad? Si De Dios no hubiera verdad. alcanzado. Así es. ¿Cómo De se verdad que conocen sí. Edalis y Javier? Ah, Cómo Dios une esos propósitos maravillosos? Pues mira, cuando yo conozco a Dalis no le servía al Señor. Ella Yo estaba estaba en mi momento en ese de momento de rebeldía. rebeldía. Apartada. Estaba Ya apartada. yo llevaba un tiempo, eh, ¿verdad? En el Evangelio. Y ella primero llega porque ella se hace amiga de mis hermanas. Porque, pausa, O yo sea, hay unas hermanas conozco, alcahuetas ahí. Sí, 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 porque yo conozco a sus hermanas, o sea, que son mis cuñadas ahora mismo, sí, cogiendo verano en la escuela. Porque tanto era mi rebeldía que yo reprobé unas clases. sí. Y por ende, yo tuve que ir a la high school, a la superior, a coger verano. Y ahí es que yo conozco
a mi A cuñada, Gladinet cogiendo y verano. Gladinet, a mis hermanas Gladinet y Gladinet, Exacto. que las tres estaban cogiendo clases En el de mismo verano. patín que Edalí. Así mismito. Ahí estaban las tres. Ay, Y Así ella, es. pues ella llega a la casa, obviamente, como amiga de mis hermanas, y ay, santo. pero no había ningún tipo de interés. No, Yo yo, no le... pues como amigas al fin, yo me quedaba ya los fines de Ujú, semana, compartíamos y todo eso. Y Javier y yo nos caíamos mal. sí, Sí, él no me sí, podía Qué ver. cosa. sí, Y ahora 24/7. sí. Sí, Ahí Yo, unidos. pues así es. es que, pues en aquel tiempo, pues, Edalí, pues, no sé, no había, no No había había, ese clic, esa no, No, conexión. todavía el Señor no había, no había hecho la exacto, transformación en mi todavía el vida Señor y no no había había clic. obrado. De verdad nos caíamos mal. Sí, Literalmente yo llegaba a la casa y él se encerraba en su cuarto, en la sí, cueva, como le en la decían a cueva, él. la ¿Cuándo baticueva. Mientras sucedió ese clic? ¿Qué pasó? O sea, el clip sucedió cuando yo vengo a los caminos del Señor. Exacto. y Porque dice, no, tú, espérate, ese o es el sea, sello, si no, sí, porque aquí lo curioso de esto es que Javier me conoció apartada. Javier me conoció rebelde. Javier conoció la vieja criatura. Ujú, Y Javier ha sido testigo desde antes y durante todo este proceso, desde que yo me entregué al Señor. so, O sea, Javier ha visto el antes y el después de lo que Dios ha hecho en la vida de Dalis. amén. Y fue, ¿verdad? Cuando yo me reconcilié con el Señor, que yo recuerdo que yo decido ir un Viernes Santo a la iglesia por complacer a mi familia y a mis primas que me tenían loca de que cuando vas para la iglesia, cuando vas. Y yo, ¿verdad? Soy honesta, soy abierta, así fue. Yo fui por complacer a mi familia. Y ese día, desde que yo entré a la iglesia, esto fue una cita de Dios que Dios hizo contigo. sí, yo me senté en el penúltimo banco y yo recuerdo, pastores, que yo recuerdo la ropa que yo tenía puesta, vamos. Yo tenía, para ese tiempo era lacia, tenía una camisa negra, un mahón, un collar y unos tacos blancos. Yo recuerdo como yo estaba en el penúltimo banco. Y desde que yo llego al templo, yo tenía unas ganas de llorar. Un taco en la garganta aquí para llorar desde que yo entré. Desde que yo entré, yo estuve todo el culto así. Cuando llegó el momento de que hacen el llamado, recuerdo que una de mis primas me hace para pasar de frente y yo le digo que no. Y creo que ella me insistió otra vez y cuando yo pasé al frente, les digo que todas esas ganas de llorar que yo me contuve durante el culto, Allí me explotó. desplomé Ujú. y yo no sé Eso qué fue como cuando pasó. el Espíritu Santo coge a uno y lo lleva al altar y tú no sabes cómo tú llegaste ahí. Exacto. Exacto, pues así fue. A mí me pasó eso. Y yo llegué al altar, yo no sé qué pasó, oraron por mí. Yo lo que sé es que después de ahí nos fuimos a comer a un fast food. Y yo le decía a las personas que estaban sentadas a la mesa que yo le decía, yo no sé qué pasó en mi vida, pero yo me siento diferente. Yo les decía que yo Wow. sentía que habían Así es sacado mi Dios. cerebro, lo habían lavado y lo habían puesto otra vez. O sea, yo les decía, es que la libertad que yo siento es tan poderosa. Yo les decía que yo me sentía diferente, yo me sentía otra Son las cosas desde que esa hace Dios. noche. Y eso fue un 10 de abril del 2009. Pero antes del 2009 ya Javier me conocía porque yo conocía a sus hermanas en verano. No Ok. recuerdo qué verano fue. Yo sé que fue cuando va a pasar de 11 a 12. De 11 a 12. Si fuera el 2009, yo creo que fue como 2 años atrás. Qué sé yo, como en Como el el 2008, 2000. 2007. Ajá, pues ahí me conoció. Y cuando yo entré a los caminos del Señor, pues obviamente hay unos intereses en común. Amamos a Dios, eso es un interés mayor en común. Y así empezó la amistad, Exacto. pero no O sea, recuerdo. que tú no conociste a Javier cantando, ni adorando, o sea, tú no, tú sabes, porque a veces pasa que, ¿verdad? Lo que Dios los llama, porque ustedes son un ministerio de adoración y predicación, yo creo que ustedes lo sepan, que es un ministerio que Dios ha unido, de predicación, de adoración maravillosa. O sea, que se conocieran, qué sé yo, quizás viendo a Javier cantar, o No, que él no, te viera a ti No, no. no fue cantar. así. No fue No. así que nos conocimos. Fue totalmente Sí, diferente. todo lo contrario. Porque él me conoció, pues, dando bandazos. Sí. Wow. Así fue. ¿Cómo ustedes se dan cuenta que los dos tienen esa afinidad en la música? Pues ya para cuando conozco a Edalís, ya yo estaba empezando a tocar piano, ya yo tocaba piano Sí, él en la tocaba iglesia. piano.
en la Ujú. iglesia. Y recuerdo, de los momentos así, recuerdo que una vez, cuando vivíamos en el apartamento, ella se quedó y ese día yo le estoy enseñando a tocar piano, una canción instrumental. Y recuerdo que ese fue el momento que yo dije, oye, esta Ay, muchachita, aquí hay algo, aquí hay ella, algo. Así, ahí eh, fue como que sus ojitos como sí, que le brillaban, no, como pero que... yo mientras le daba clase, yo decía, oye, ella, qué linda, qué linda. Ahí fue donde Javier sintió un wow de Dios. Así mismo fue, así mismo. Pero la realidad es que pues, eh, obviamente no le quise decir nada. Este, ella tampoco me hacía caso porque pues ella decía que no, que yo era su amigo, que yo era su hermano. Y estuve así un año Sí, detrás de ella. él entró en la friend zone. Era friendzone. La Sí, Brotherson, porque éramos creyentes los dos. Entonces, pues sí. ya, la Brotherson. Ahí estuve. Tú eras mi mejor amigo. Yo decía, no, eres mi mejor amigo, mi hermanito, yo no me Que- gusta. Sí. Pero hay que perseverar. Pero como los planes de Dios y sus estrategias Yes. son más, son, ¿verdad? Sobrepasan los de nosotros porque, ¿verdad? Este podcast no es de nosotros, pero así mismo fuimos Pedro y yo, fuimos mejores amigos. Y de momento hubo un virazón. Así mismo. Pero esas son las cosas que Dios hace y que Dios marca en Ujú. nuestras vidas, en nuestros corazones. Ahora Amén. bien, después de todo eso, ellos llevan actualmente 13 años de casados. Sí. Sí, 13 y años. un año de noviazgo, pues son digamos, 14, 14. 14 Llevamos años de, 14 años de, de estar de- juntos, de compartir nuestra vida. sí. 14 años. ¿Y qué me pueden ustedes decir antes de entrar al asunto de lo que es la música, cómo Dios le ha permitido, ¿verdad? Crecer en la adoración. Ujú. Como un matrimonio que ustedes me pueden decir que un testimonio que Dios haya marcado sus vidas como un matrimonio. Que hoy en día ustedes miran hacia atrás y ustedes dicen, wow, pensé que no íbamos a llegar o no íbamos a poder lograrlo, o pensé que íbamos a morir en ese desierto que pasamos, pero wow, Dios los bendijo. Wow. Son tantas cosas, pastora. Imagínate, 13 años tienen que haber muchas, pero una en Sí. específico que Definitivamente no somos los mismos que de hace años atrás. Podemos decir que gracias al Señor, pues tenemos un matrimonio sólido, un matrimonio maduro, somos un equipo, somos uno. eh, pero sí hubo algo que nosotros pensábamos una petición en común Amén. que pensábamos que nunca se iba a dar. Y es el hecho de ser padres, el hecho de ser Amén. padres. yo sé que deben de haber vidas que nos van a escuchar, que quizás están en un proceso como ese, o quizás, ¿verdad? Llevan muchos años y no han podido lograrlo, pero yo sé que este testimonio los va a bendecir, Amén. porque cuando se nos acaban a nosotros como humanos las posibilidades y uno piensa como humano de, pues, ya no hay más nada que hacer. Mm. Y quizás a veces hay personas hasta que se resignan, ¿verdad? Pero Dios interrumpió sus vidas, ¿verdad? Y yo sé que este testimonio mucha gente va a identificarse y yo declaro en el nombre del Señor, ¿verdad? Que por medio de él usted recibe una fe Amén. tan grande y Amén. que usted pueda escuchar y que usted pueda internalizar que según lo hizo con Edali y Javier, lo puede hacer con usted también. Amén. Edali. Cuando nosotros empezamos el matrimonio, pues decidimos que íbamos a esperar un tiempo 5 años. Íbamos a esperar sí, 5 años. como 3, 5 años para empezar a buscar Exacto. un bebé, porque pues queríamos disfrutarnos esta primera etapa y pues pasaba el tiempo y nada. Entonces, ¿Pasaron esos sí, 5 años? sí, pasaron esos 5 Más años, de 5. los 3 años, nosotros nada. Y pasaron 5 años y nada. Entonces llegó el punto en que fue difícil porque pues Edalís se sentía como que decía, no lo voy a, no, que hay problema conmigo. Que yo llegué a pensar como hombre, pues tengo problema entonces.
¿qué pasa? Que entonces no sucedía nada. Pasaron Sí. 5 años, 6 años, 7 años. Hubo un tiempo donde Edalis no me decía nada a mí, ella no me decía nada, pero ella lloraba porque ella, en medio de la frustración, cuando había momentos que ella pensaba que sí estaba embarazada, compraba Prueba. una prueba de embarazo y Aleluya. cuando ella sin decirme nada, pues ella pensaba, se hacía la prueba y nada, y ella lloraba, yo no sabía, pero sí, fueron momentos bien difíciles, pero a pesar de todo, la fe siempre estuvo ahí, siempre estuvo la Sí, fe, y yo recuerdo que en cada lugar que íbamos a ministrar, sí, siempre me daban una palabra. Javier era dice de contrario, manera jocosa porque sí, decía, en la mano empezaba acá y terminaba acá, sí, en el vientre. siempre que íbamos a ministrar a cualquier lugar, pues orábamos, vamos, yo siento orar por el Dalí, orábamos, Señor, y en esta hora, y Señor, y la semilla, y yo, y era donde, ¿verdad? Fue mucho tiempo así, Fue pero mucho tiempo, era contrario a lo que realmente estábamos viendo en ese momento. Sí. muchas Eh, palabras, mucha gente que pues, me ministró, me ¿Llegaste a dudar de Dios, profetizó. Edalín? Sí, sí, sí. Y es fuerte tú aceptar esto, pero sí llegó la duda, porque viene a mi mente una administración. Yo estaba en un retiro de mujeres que me invitó una amiga. Ella siempre ha sido unos retiros bien íntimos, o sea, él se llamaba Spa para mujeres, Spa para el alma, algo así. Y iba a predicar ese día una profeta. No me conocía. Yo fui invitada para adorar. Y Javier, pues, fue conmigo a tocar el piano. Yo no recuerdo en qué año fue eso, pero fue hace años atrás. Y el Señor sabía la duda que había en mi corazón, porque nuestro Padre todo lo conoce. Y estoy aquí llorando, pero pues ni modo. No, eso, Es algo que me ajá, toca que te porque toca porque fue una vivencia bien fuerte. fue bien fuerte. Y dentro de todas las palabras que Dios me dio, porque hubieron muchísimas palabras, ese día yo sentí que Dios me regañó. Porque esta mujer, antes de empezar a predicar, Dios me dice, y me dice, el Señor te dice así, ¿acaso tú crees que yo no te voy a hacer madre? Wow. Así me dijo. antes de predicar. Antes de predicar, porque el Señor sabía que Daris Maisonet tenía duda en su corazón, porque el Señor sabía que fueron muchas las veces que yo me encerraba en el baño a llorar con esos negativos. Fueron muchas las veces que, eh, eh, ¿verdad? Pues yo veía que muchas mamás podían serlo y yo decía, Señor, pero y mi bendición, ¿Cuándo me va a tocar a mí? ¿cuándo va a llegar mi turno? Y yo me sentí olvidada, yo tenía dudas, yo dije, yo no voy a ser mamá. Yo creo que eso nunca en mi vida va a pasar y llega momentos donde tú das por muerta la promesa. Y ahí estaba yo, Ahí está la humanidad. ahí Sí, está la humanidad, ahí está nuestra carne, donde, donde pasa el tiempo y donde tú dices, aquí no va a pasar nada. Y llega un momento sí, donde tú mismo, tú, no es nadie, tú mismo, con tu mente, con lo que te rodea, con tu entorno, con las personas, con lo que tú estás viendo, porque tú te estás dejando llevar por el panorama que está sucediendo en tu Y vida. siempre hay gente que dice, mira, ¿para cuándo? sí, eso iba a ¿Cuándo decir. tú, cuándo No, van esa a...? fue Sí, la eso, Eso siempre, pregunta sí. de los 64,000 chavitos. eso, Pastor. siempre hay una persona En este o caso eran muchas personas. varias. Y ese día ustedes no saben lo que yo lloré. Porque yo dije, Señor, yo te estoy dudando de ti, perdóname. Y esa pregunta a mí me confrontó. Yo sentí que, o sea, Dios mismo me estaba preguntando eso. De verdad que sí. Yo no recuerdo precisamente la fecha de ese día, pero eh, Analía llegó. Analía es su La bendición. princesa. Analía es su hija, Esa es nuestra la princesa princesa. de ellos que llegó, ¿cuántos años después de matrimonio? Después de 8. Después de 8 años. Después de 8 años. Sí, ¿Qué significa el Esperamos número 8? nuevo Nuevo comienzo. un comienzo. comienzo. Mira que esa pregunta que el Señor le hizo a Dalí es como cuando en la Biblia Jesús le habla
a Marta y le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pues Santo. así se sintió Dalí, así. Me Fue imagino, bien me imagino, bien porque, fuerte. pero a la misma vez que fue un regaño, que tú, ¿verdad? Yo lo veo igual que tú, en ese sentido, o sea, no un regaño, pero es una palabra fuerte de parte de Dios. Ujú. Es tan poderoso el Dios que nosotros le servimos, Amén. que conoce todo, Todo. que sabe lo que pensamos, que sabe lo que nuestro corazón siente, y que podamos experimentar que una persona que no nos conoce, que no sabe nada de nosotros, Ujú. y que Dios la mueva a esa palabra. Porque a la misma vez que fue una palabra dura, fue también una palabra como que, ajá, eso está en la mesa de Dios. Como que dice, ¿Acaso tú piensas que no te voy a hacer madre? wow. Ok, fue un regaño, pero a la misma vez fue como que, eso yo lo tengo ahí, ¿sabes? ¿Por qué Como que dudas? Dios te está diciendo, yo no me he olvidado de lo que tú anhelas, de lo que tú deseas. Así fue. Y tuvieron a Analía, luego de esa palabra, a 8 años de haber estado casado. Y Analía es una bendición de Dios. Amén. Sí, esa es nuestra princesa, el regalo de Dios. Ella sabe que ella es, yo le digo, ¿tú eres un regalo de quién? Y ella dice, de papá Dios. Y Sí, tiene que ella edad 4 ya tiene años. 4 años. 4 años. años. Sí. Ella es una bebé pandémica. Sí. Ella es Porque, una bebé pandémica. sí, porque ella llegó en el momento en que humanamente pues, no pensábamos en Eso eso ni tiene nada. aún más sentido Sí, todavía. porque ya llegó Así es. en este periodo de la pandemia, justo en el 2020, que fue un tiempo donde De había mucha duda, incertidumbre. mucha incertidumbre, qué va a pasar. Eh, los trabajos, ¿verdad? Nos habíamos detenido y Estábamos sin trabajo los de dos. momento que pues, uno dice, Fue en un momento de proceso. si en la humanidad uno hubiera preferido pues que hubiera sido en otro tiempo donde hubiera quizás, qué sé yo, todo estuviera Bien. bien pero Sí, Analia llegó en la pandemia y cuando yo vi ese positivo, yo no lo podía creer. O sea, ¿Fue solita tú igualmente? no, fue con Javier. Ese fue esta, distinto. esta vez sí, fue diferente. ¿Verdad que sí? Que tú Sí, ese yo screen fui el que positivo. preparé todo porque tú habías ido a comprarla, ella no me había dicho, pero fue No, con... yo fui a comprarla con una amiga que fue la alcahueta, fue la que me sembró la duda. Ay, nena, yo creo que tú estás preñada. Porque hay diferentes cosas que pasan, cuando tú comienzas, ¿verdad? Que estás embarazada. Hay diferentes sintomatología que tú dices, yo creo que yo estoy embarazada. Ella fue la que me sembró la duda y me dijo, ay, yo creo que tú estás embarazada. Y yo fui a una tienda departamental, que no voy a decir el nombre, a comprar esa prueba. Y la fui a comprar, pero Javier no lo No, sabía. no fuiste con ella. Fui con ella, exacto, pero tú no lo Y sabías. cuando llegaron, pues como estamos en la pandemia, eh, le dijimos, pues mira, pues vamos a hacer la prueba y te vamos a llevar por cámara para que tú veas. Y así, yo hice exactamente como dicen las instrucciones. Todo ahí. Y cuando yo vi esas dos líneas son, ¿verdad? Sí, es Sí. una, sí, Ese 2 líneas, ¿verdad? positivo después de ver tantos negativos en mi vida. Qué bendición. Wow. Yo creo que nosotros hubiéramos grabado ese momento, pero no lo grabamos. Y los No, dos empezamos a llorar sí, y nos abrazamos y fue un lloro de alegría y de sorpresa porque yo no me esperaba ese positivo. O sea, tanta era la desesperanza que había en mí y ese sentimiento de que esto no va a pasar, este pensamiento más bien, esta duda, porque eso es duda, ujú, de que no va a pasar, que a veces tú ves eso positivo, ves lo que Dios hace, tú mismo dices, todavía a veces queda como que duda en tu corazón, tú estás dudando, lo estás viendo que está positivo y estás dudando de lo que Dios está sí, haciendo. Ajá. Así, sí. así me pasó. Y ese positivo, que recuerdo que fue en nuestra habitación, nosotros lloramos como ustedes no tienen idea cuando nosotros vimos ese positivo. O sea, yo me acuerdo de la cara de Javier y todavía escucho en mi mente ese llanto de él, pero era un llanto de alegría. Sí, Qué amén, bendición. amén.
Qué bendición. Y hoy disfrutan de Analía, es una Amén. nena Ay, hermosa, sí. preciosa, Sí. y llena de una energía que eso, mira, yo digo que ella, cuando yo la veo entrar por la iglesia, ella es un rayito de luz. Yo no sé, ella entra por allí, es como que entró el sol. Ay, Analia, ella es un personaje, ella tiene Sí. personalidad. Ay, ella es bella, pero a Dios gracias, ¿verdad? Que Amén. cumple. Esto es un testimonio de lo que, ¿verdad? De las promesas de Dios, que Amén. Amén. a veces nos desesperamos porque nosotros queremos las cosas también estilo microondas y Así es. no estoy poniendo en poco los 8 años que tuvieron que esperar porque Ujú, son ujú. desesperantes, pero es verdad, para esas vidas que están ahí, el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Y Dios sabe en qué momento darnos, ¿verdad? Y cumplir sus promesas en nuestras vidas. Así que no te canses de orar, no te canses de esperar, no dudes de lo que Yes. Dios habló, porque Amén. lo que sale de la boca de Dios es un sí y es un amén. No es lo que nosotros querramos, es lo que sale de la boca de Amén. Dios. Amén. 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 Y su palabra es fiel, es real y tiene cumplimiento en gloria. Esto es un Yes. testimonio poderoso de lo que es eso, de lo que Amén. es vivir en angustia, en temor, en desaliento, en duda de lo que, ¿verdad? De que pues ya esto no va a pasar. Ujú. Y cómo Dios en su misericordia, en su amor y cómo Dios, ¿verdad? Nos ama, cumple, ¿verdad? Esta promesa y hoy la vemos por ahí Amén. corriendo. Es una Amén. promesa que anda por ahí Sí. corriendo y es como les digo, es un solcito, ¿verdad? Sí. Pero mira, Amén. vamos a entrar ahora a lo que es el ministerio. Amén. El ministerio. Edal y Javier tienen un ministerio de adoración Amén. que se llama Ungidos para Restaurar. Amén. ¿Estoy Sí. correcta? Sí. Amén. Ungidos para, no se me olvida. Sí. Ungidos para No. restaurar. Porque ¿cómo ustedes le ponen este nombre al ministerio? Amén. ¿Cómo El, surge? el nombre, A buscar la cita bíblica es lo que te explica. sí, estábamos un día así en el culto y de momento yo estoy escuchando la prédica del pastor y llega a mi corazón, a mi mente. No, no te puedo decir que fue que se abrieron los cielos, que escuché una voz, pero sí te puedo decir que fueron depositadas unas palabras que sean ungidos para restaurar. Y yo hago como la lista en lo mío, yo la miro y digo, ¿y ese nombre? Me dice, ¿qué nombre? Sí. Y yo, Yo recuerdo que él estaba al lado mío. Yo estaba aquí sentada, él estaba a mi lado derecho y él me dice, ¿y ese nombre? Y yo no sé de qué él está hablando, pero de qué tú hablas. le digo, ungidos para restaurar. Me dice, pues yo no sé. Y yo, bueno, podemos pensar que puede ser o una prédica, porque a veces el Señor trata así, de que me da el tema y yo digo, pues de ahí se puede preparar una predicación o una alabanza o algo, pero ahí estaba. Entonces, como ya cuando yo conozco a Dalis, de hecho, cuando empezamos el noviazgo, Dalis pues ya cantaba, ella predicaba, pues ya yo cantaba también, ya yo predicaba, pues entonces cuando nos casamos, seguimos cantando y predicando normal. Y no es hasta que entonces el año 2014, ¿verdad? Sí, Sí, el año, sí, año 2014. 2014, entonces el Señor nos da ¿Viste por qué siempre ponen la ayuda idónea? amén, Así es. Dios nos da el nombre y ese mismo año pues comenzamos oficialmente con ministerio. Año, Sí, y ¿verdad? El ministerio, la cita bíblica que el Señor puso en nuestro corazón, unidos para restaurar, ¿verdad? Para Lucas que, ¿verdad? Basado en la 4:18, palabra del Señor, está en Lucas 4:18, 4:18. Sí. que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, perdón, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Amén. Qué poderoso. Amén. Que sabemos, ¿verdad? Que esta palabra pues fue para el enviado, para nuestro Señor Jesucristo, pero Amén. nosotros ¿verdad? Y todos aquí en esta tierra hemos sido escogidos, hemos sido Llamados para ungidos eso. y llamados para predicar, para traer libertad, para hacer cosas maravillosas en su nombre. Amén. Qué poderoso. Cómo Dios marca. Y
podemos haber miles de personas haciendo lo mismo para el Señor, pero Dios nos da a cada uno un distintivo, Ujú. Amén. La autenticidad. una autenticidad que nos distingue, que nos Ujú. une al Señor. Sí. Y ¿verdad? Yo he sido testigo, pastor y yo, de ese ministerio de Dali y Javier desde sus comienzos y realmente Dios los ha bendecido. Amén. Dios los ha bendecido, Dios los ha llevado, ¿verdad? De peldaño en peldaño, que esto es algo que lo aprendemos a valorar, que lo aprendemos a atesorar. Y cuando miramos para atrás y vemos desde dónde Dios nos marcó y desde dónde comenzamos y que somos, ¿verdad? A dónde estamos ahora. Y es que, mire, Edal y Javier tienen canciones de su autoría, Amén. ¿verdad? Dios les ha dado el privilegio, porque eso es un privilegio de poder ellos mismos ser autores de su alabanza. Yo quiero que ustedes me hablen de eso. Amén. ¿Cómo ha Hablando, sido eso? hablando aprovechando que la pastora mencionó que ustedes son testigos de nuestros comienzos. En estos días compartí un flyer Sí. que y dije, ¿Tú wow. compartiste eso en Facebook? No, 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 gracias a Dios, no. no. Lo compartí con ustedes, pero sí, un Que flyer fue que en nuestros comienzos. Sí, yo literalmente- Que ustedes nos invitaron a 2 cultos. sí nos invitaron a unos cultos para que los hermanos Esos sepan. eran los tiempos evangelísticos del Exacto, pastor. cuando el pastor era Sí. evangelista, realizó este Así culto y es. preparó esa promo O sea, y ahí está. Que fueron sus comienzos y nuestros últimos tiempos. Ay, ay, ay. Lo que es, ¿verdad? El ministerio Claro. evangelístico y que Dios nos llamó al No fuera. pastorado. Fue el año 2016 uno y creo que el 2013 por yo, Dios, pastor. No, yo vi Wow. eso y dije, wow, Así que qué gloria a bien Dios. nos vemos ahora. Pero Dios es bueno, entonces, pues sí, gracias al Señor nos dio ese privilegio de poder componer. A mí me gusta componer. Sí, aquí el salmista es Javier. Mira que salmista. Javier, o sea, Javier, de los dos, el más que escribe es él. Nosotros, él escribe solo, yo escribo sola hace tiempo, no escribo sola, pero tenemos canciones que hemos escrito en conjunto. Amén. Qué Nosotros bendición. tenemos canciones que hemos escrito en conjunto, Sí, pero aquí el más que escribe es Javier. Casi todas las canciones del disco son de autoría de Javier. sí, cajito, pero hay canciones tuyas Sí. también. Pues mira, digo, no sé si seguimos abundando en esto o hay otra sí, pregunta. no. Porque la pregunta fue que ¿Cómo ha sido esa repente? experiencia de ustedes mismos, ¿verdad? Ser autores ¿verdad? De las alabanzas que Dios les ha permitido a ustedes escribir. Pues mira, la experiencia es como algo que tú no planificas. El tú escribir una canción es como cuando llega la inspiración para una prédica, pastor. Que tú vienen estas palabras o este tema a tu mente y tú, diantre, tú serás bueno para una predicación. Pues las letras, el tú componer, es verdad, yo creo que Javier también habla porque él tiene más experiencia que yo, pero lo menos las canciones que yo he escrito es como que tú estás así, de la nada viene esta melodía a tu mente y esos tonos que a veces tú dices, pero es que si yo lo canto es incansable para mí, porque es una melodía alta. Y como que esta canción, yo por lo menos cuando escribo canciones, yo empiezo con el coro. Yo lo mío fuerte, lo fuerte es los coros y los puentes y después las estrofas. Y las veces que he escrito me he encontrado sola. Me he encontrado sola y puedo estar random, normal, pero eso sí, tengo que detener lo que estoy haciendo para comenzar a escribir, sea en el teléfono o en un papel, esa letra que está llegando a mi mente. ¿Cuál escribiste, Edali? Yo escribí Sedienta de ti. Sedienta de ti. Sedienta de ti, esa fue la que escribí. Sí. Yo he escrito otras, pero todavía están en un papel. Pronto van a salir a la luz. Amén. Pero la que ya, ¿verdad? Que está disponible, que la pueden buscar aprovechando este foro en todas las plataformas digitales. Búsquela. Sí, la que yo tuve la oportunidad de escribir fue Sedienta de ti. Sedienta de ti, y cuando yo escribí esa canción, yo estaba sola en mi casa. Recuerdo que Javier estaba trabajando, era de noche. Para ese tiempo él tiene un trabajo de noche. Y recuerdo que no había luz. Yo creo que fue después de María. Fue después de María. María. Después de María. No había luz, yo estaba sola, lo estaba esperando a él para trabajar y viene esta melodía.
sedienta de ti, porque en ese momento de mi vida yo tenía una sed tan grande en mi corazón, aún estando dentro de los caminos del Señor. Escucha eso. Y yo tenía una sed en mi corazón, que verdad, por eso el tema, sedienta de ti. Y esa alabanza comienza, aquí estoy sedienta de ti. Y yo me sentía sedienta del Señor y yo lo que quería era que su presencia, que su Espíritu Santo llenara mi corazón y se llevara esa sed que había en mí. Yo le quería al Señor expresar en una letra lo que yo sentía. Amén. Y de ahí nació sedienta de ti. Wow. Amén. Eso es una bebé. Amén. Eso es una bebé. Javier. Sí. Bueno, la realidad es que nosotros, Esa está en el Sí. disco. Sí, esa está en el está. disco. Y ya está disponible, la lanzamos como sencillo. Sí, Ok. la pueden escuchar Sí. La pueden escuchar en todas las plataformas Sí. digitales. Sedienta de ti, recuerden eso. ya. Sí. Ujú. Nosotros comenzamos como, como ministerio, como todos, cantando lo que son los covers. Y aunque ya teníamos algunas alabanzas, yo por lo menos, yo, a diferencia de Alice, yo no me atrevía No, él no se atrevía. a cantar las alabanzas de Y si nosotros. ustedes lo escucharan cantando. No, pero las alabanzas de nosotros, como que le daba ese miedo. Y cuando, creo que fue uno de los aniversarios del ministerio, que pues me atreví a cantar una de las alabanzas. Y pues cuando estamos adorando, pues veo cómo Dios empieza a respaldar esa alabanza y veo como lo que Dios está haciendo. Yo dije, espérate, yo no me puedo quedar con esto solamente para tenerlo en una libreta. Ujú. Y entonces y ahí entendí la responsabilidad que si Dios me había Gloria a entregado Dios. una letra, pues tenía que usarla y que pudiera ser de bendición. Y ahí pues empecé poco a poco, Ese respaldo te poco a poco, empoderó. Así amén, es. poco a poco a adorar a Dios y más que adorar, a creer en la misma letra que Dios me había dado. Sí, Sí, lo porque que Dios había si, depositado. si tú no crees en lo que Dios te entrega, de nada sirve. Sí, Amén. Uno tiene que creer en lo que tú tienes en tus manos, en lo que Dios te entregó. Y yo creo que a Javier le faltaba eso. Porque de hecho, en un momento dado, ¿verdad? Javier luchó con el menosprecio. Yo creo que todos hemos luchado con eso, pero Hemos pasado por Javier eso. estaba en un proceso, ¿verdad? Y yo sí, no sé si quieres abundar en sí, eso. Que él, en ese momento, él no creía en lo que Dios le había dado porque él luchaba con un menosprecio que él cargaba en su corazón. sí, Y yo le decía, pero Javier, Dios no te dio esas letras para tú tenerlas en un papel plasmada. Dios te dio esas letras para que tú las cantes y para que sea de bendición a las vidas que la van a escuchar. Amén. amén, Amén. amén, Ah, bien. amén, Qué poderoso es. no, Yo digo que aquí hay algo bien interesante. ¿Verdad? Voy al principio otra vez y vuelvo y bajo. Porque el tener a nuestro lado la persona que Dios tiene para nosotros Amén. amén, es algo muy importante por esto. Ujú. Porque la persona que Dios tiene para ti es la que te suma, no te resta. amén, Y es la que viene a Yes. traer bendición, no entristece. Y en estos momentos en que uno está en el suelo, Dios le da la capacidad a esa otra persona de aunque esa persona quizás, porque a lo mejor tú pudiste también estar entristecida, pero en tú poder reconocer, no, espérate, él necesita de mí. Y esto es sumamente importante, el poder nosotros unir nuestra vida con la persona correcta que Dios tiene para nosotros. amén, No la más bonita, ni, ¿verdad? Porque es la correcta, la idónea, la que Dios Así es. te pone en el camino, porque son en los momentos difíciles donde más podemos ver que Dios la puso ahí, amén, Ujú. ¿verdad? amén, Y qué poderoso que primero Dios, pero ¿verdad? Que pudiste hacerle bendición y tú decirle, no, pero espérate, tú tienes que salir de ahí, tú tienes que despertar. Y realmente yo quisiera que ustedes escuchen esas canciones. Amén. Son unas Amén. canciones poderosas del Señor amén, y que realmente se ve que hay corazón, que hay vivencia. Amén. amén, amén. Javier, ¿tú quieres hablar? Es que- Sí, Yo lo quiero veo ahí hablar, con cara de que quiere decir algo. sí, quiero hablar, Suéltalo, pues, Javier. bueno, puedo compartir
de las alabanzas que hemos escrito, Ujú. hay una en específico que a mí, por lo menos, me ha marcado. A mí me gustan todas, si me preguntan, me gustan todas, todas. Obviamente, pues, son las de tu disco, pero hay una que marca tu corazón. Sí, esa alabanza que, por lo menos mi experiencia, eh, bueno, hay dos. Hay ¿Cuáles dos. son esas dos? Hay una que se llama Cristo viene Ay, me encanta Cristo viene. y, y una que fue por una experiencia que tuve, que parte del testimonio, se llama Como Dios me ve. Esa Tienen que alabanza, escucharla, por eso todavía no ha esa salido. Esa todavía no, está no, a punto de. ya mismo sale, pero esa alabanza nace por un testimonio que yo tuve en este tiempo donde pues me sentía menospreciado, pero era yo mismo, no era nadie, era algo que sentía Un yo, sentir tuyo. sí, era este sentir que aún dentro del evangelio, aún ya cantaba, ya tenemos el ministerio, pero cuando veía a otras personas hacer lo mismo que uno hace, pues entonces empecé a compararme. Por ejemplo, si le tocaba a Idalis antes que a mí, ay, yo me frustraba. Yo decía, no, porque pues como Dios usa a Idalis de una manera y Dios me usa a mí de una forma, y yo, pues es que, y tenía Esa era una batalla. sí, bien Ujú. fuerte. Y un día, en medio del tapón, yo voy de camino a mi trabajo, trabajaba en Isla Verde, en medio del tapón, y el Señor empieza a hablarme y me dice, no te mires con menosprecio. Dije, ahora soy yo el que voy a llorar. Yo voy aquí a llorar contigo. Dale servilleta, Javi. No, tienen. Yo tengo Él se servilleta. preparó. Gracias. Pero Dios me dice, no te mires con menosprecio. Y el Señor me dijo, en medio del tapón, aprende a mirarte como te miro yo. Y yo, Señor, pero aprende. Y esa palabra retumbaba en mi corazón, Qué aprende a lindo es mirarte Dios. como te miro yo. Entonces, cuando llego al trabajo, lo primero que hago es buscar la Biblia. Y digo, Señor, pero ¿cómo tú me miras? Y entonces, cuando busco la palabra, me topo con el versículo que dice que nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahí el Señor, pues, eh, trabajó conmigo y empecé a escribir literalmente esa, ese versículo y lo que el Señor estaba haciendo conmigo. Y ahí empecé, como Dios me ve, y de ahí nació esa alabanza que es Wow. de todas, es una de mis favoritas. Canta un pedazo. Ay, Edali se me adelanta. Perdón. Dame 5. 5, virtual. Mira, eso mismo iba a decir. Ah, Porque tú sabes que, Javier, esto no es casualidad. amén, Y yo sé que hay vidas en esta hora que nos van a estar viendo, que pueden estar pasando por ese proceso que tú pasaste. amén. Porque no porque alguien te haya hecho sentido mal, pues te puede darse el caso, pero eh, muchas veces, ¿verdad? Nosotros mismos nos ponemos esa barrera del menosprecio, Ujú. porque quizás tenemos un anhelo que Dios nos use de X o Y forma y lo vemos en otro y en nosotros todavía como que no surge. Y en esta hora pueden haber vidas sintiéndose ahora mismo así, Amén. menospreciadas y echando por una borda algo poderoso que Dios ha depositado en ellos. Así que, como un pedacito de esa canción que nos puedas Amén. cantar. Eh, El Falta la coro. estrofa y el coro. El coro. Sí, El un coro. pedazo. O precoro y coro. En lo que Javier piensa que es lo que va a cantar, esta alabanza todavía no ha salido. Sí. Dalí y Javier están pronto ya a sacar un bebé, Sí, su bebé discográfico. exacto. Y todavía esta alabanza está en el horno. Ujú. Así que la estrofa parte del coro, ok. De lo vil y menospreciado, tú me escogiste para ti, porque tú no miras el pasado,
para lo que harás en mí. Muchas veces me he visto rendido en el suelo, pensando en que todo terminó. Pero tú me dijiste, solo aprende a mirarte como te miro yo. Soy linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Fui lavado con sangre y todas mis faltas en la cruz Él venció. Ya no tengo que temer, pues yo me aprendí a mirar como Dios me ve. Amén. Ay, qué lindo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Gloria a Dios. Gloria a Esa, Dios. esa yo creo que es una de mis favoritas. Gloria a De Dios. verdad. Sí, son canciones que desarman, Amén. Sí, que te cogen y te... que te sacan la tuerquita y te la ponen Sí. correctita. Son canciones que Yes. tú te vas a la presencia del Señor, Amén. tú le das play y te desarman. Te desarman el corazón y te lo arman nuevamente. Y así es Amén. esta alabanza. A mí me encantan las alabanzas así. Gloria a Dios. Que me puedan partir en canto, como dice el puertorriqueño. Amén. Y que me armen nuevamente. Qué Amén. bendición, ¿verdad? Poder escucharlos a ustedes y Gloria a poder, Dios. ¿verdad? Conocerles. Son Edar y Javier del Amén. Ministerio Ungidos para Restaurar. Y Amén. que yo quiero que nos digas cuáles son las canciones que ahora mismo podemos buscar en las plataformas digitales y que puedan, ¿verdad? Las vidas conocer, ¿verdad? Lo que Dios le ha dado a ustedes, porque hay 2 o 3 ya arriba, ¿verdad? Pero pronto sale el máster, como uno Amén. dice. Yes, pronto. Bueno, nosotros ya mismo sale la producción completa, va a estar disponible. Son 8 temas que el Señor nos ha regalado, en el cual hemos tenido la oportunidad de escribir, sea en conjuntos o de manera individual. Pero ahora mismo, pastora, en todas las plataformas digitales, entiéndase Spotify, Apple Music, iHeartRadio, YouTube Music, etcétera, Amazon Music Sí, también, toda. entre otras, pueden buscar Cristo Viene. Cristo Viene fue la primera. Ay, Cristo Sí, viene, me Cristo viene. encanta, me encanta. Cristo Viene. O Sí. sea, Cristo Viene, esa canción tiene historia. Cristo Viene es la primera. Pueden buscar Sedienta de ti, Sienta de ti Envuélveme y por mi pelea. y por se mi llama. pelea. Sí. Y Lo- por mi pelea. Lo que hicimos fue que como dentro de las alabanzas que habíamos escrito, pues hay unas que cantamos a dúo y unas que cantamos individual. Individual. Ujú. Pues así, pues el disco tiene 8 temas, tiene 2 que son a dúos, Ujú. 3 canciones de la lista individual y 3 canciones pues de las 8, pues ya salieron 4. Ya las otras Yes. 4 Así Sí. que pronto. ya usted escuchó, usted vaya en estos momentos a la plataforma digital que a usted más le guste Ujú. y comienza a bajar esas 4 canciones, ¿verdad? Que ya están ahí, de Amén. Dalí y Javier, y estén pendientes, ¿verdad? A lo que, ¿verdad? Sale del horno la discografía completa. Amén. Sí, que eso es un proceso. Eso es otro bebé. Sí. Ajá. Eso es otro bebé. Que llevamos años en dolores de parto. Sí. Pero cuando eso salga, que pueda las vidas escuchar esas alabanzas, yo sé que va a ser de mucha bendición. Y sabes una cosa, Dios les va a sorprender. Amén. Amén. Dios les va a sorprender con testimonios poderosos de ¿verdad? Las vidas, escuchando cada una de ellas y cómo se pueden identificar con cada una de ellas. Por último, yo quisiera que ustedes como ministerio, que ustedes le pudieran aconsejar a algún ministerio que actualmente está dando sus primeros pasos como ministerio de adoración. ¿Qué consejo ustedes como ya ministerio Wow. de adoración de 11 años establecido, ¿verdad? ¿Qué ustedes le aconsejarían a un ministerio que está
dando sus primeros pasos, que está ahí caminando y quizá está a punto de rendirse, Edali, porque realmente no es fácil. ¿Qué ustedes le pudieran aconsejar a estos ministerios que están comenzando? Wow. Podría decirle muchas cosas, pastora. Un consejo. Podría decir muchas cosas. Primeramente, pues que si te quieres rendir, pues no te rindas. Pero quiero tocar varios puntos y lo primero es que creas en lo que Dios te ha entregado. Porque si Dios cree en lo que el Señor ha depositado en tu vida, pero si tú no crees, no tiene como que un efecto y una validez. Porque de nada vale, pastora, yo hacer algo si yo no creo en lo que Dios está haciendo en mi vida, en lo que Dios depositó en mí. Tienes que creer en ti. Primeramente, no hacer las cosas por agradar al hombre. Eso es bien importante. Porque si uno hace lo que hace para Dios, buscando el approach del hombre, buscando el protagonismo, buscando la fama, haciendo las cosas con un sentido que no es de Dios, buscando otros Amén. fines, vamos, eso ya ahí entonces hay un desenfoque. Entonces ahí no tienes tu vista puesta en lo que verdaderamente tiene que estar. O sea, que todo lo que nosotros hacemos es para Dios. Amén. 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 Que nosotros somos sencillamente instrumentos en sus manos. Amén. No importa los años que llevemos, no importa a donde Dios nos lleve, tú y yo somos simplemente un instrumento, portadores de su gloria, Amén. portadores de su reino. Y yo siempre tengo presente, y esto es algo que yo siempre le pido al Señor en mis oraciones, antes de subirme a una plataforma, antes de subirme a un altar, que siempre yo tenga su respaldo. Para mí eso es algo que, o sea, podemos cantar bonito, podemos predicar elocuentemente, pero si no está el respaldo de Dios, Amén. Amén. Eso es amén. o sea, no pasa nada. Somos simplemente alguien más. Pero cuando hay ministerio que tiene el respaldo de Dios, ese ministerio va a marcar la diferencia. Amén. Amén. Va a marcar la diferencia. Pues, recapitulando, no te rindas. Hagas lo que hagas, lo vas a hacer para Dios. Recuerda que siempre eres un instrumento de Dios. Él es el que hace la obra a través de nosotros. Amén. Él es el que hace la obra. Y que creas en lo que Dios te ha depositado. Amén. Lo que Dios ha Amén. depositado en tus manos. Amén. Gloria a Dios por Amén. eso. Yo quiero, ya que Dalí pues dio Varios consejos en uno. varios consejos en uno, pues yo quiero aprovechar y terminar con este versículo que está en Romanos capítulo 11, verso 36. Dice, porque de Él y por Él y para Él Aleluya. son todas las Amén. cosas. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo que el mejor Amén. consejo que podemos dar es que nunca se nos olvide que Dios es quien llama, que Dios es el que capacita y que toda la gloria siempre va a ser para Él. Yo una vez Amén. escuché una persona que decía, si tu ministerio no lo estás usando para llevar a otros al Evangelio o llevar a otros a Cristo, pues entonces Yes. tienes un ministerio que no está siendo efectivo. Yes. Gloria a Dios. Y ese debería ser nuestro enfoque como ministro. Cantes, prediques, adores, dances, hagas lo que hagas, que todo lo que hagas sea para que otras personas también puedan venir a los pies de Cristo y a Él sea la gloria. Amén. Amén. Así que eso Amén. es todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios Amén. por eso. Mira, estamos súper contentos. Amén. Para nosotros es una bendición, ¿verdad? Poder tenerle aquí y que puedan, ¿verdad? Ser de bendición a muchas vidas. Amén. ¿A qué número? Mire, el Ministerio Ungido para Restaurar es un ministerio, ¿verdad? Como ya le dije, de predicación y de adoración. Y ellos tienen agenda, ¿verdad? Para ministrar. ¿Cuál es el número a llamar para la agenda, Edali? Pues el número es el 939-270-1509. 939-270-1509. También pueden buscarnos en las redes sociales, tanto en TikTok, Instagram y Facebook, ¿verdad? Y enviar un mensaje a través de esas diferentes redes sociales como Ungidos para Restaurar. Amén. Y YouTube también. Y en YouTube El canal de también YouTube. tenemos canal de YouTube.
YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. En TikTok, ¿cómo se llama? UR Ministry. UR Ministry. UR Ministry. Usted puede escribir un mensaje a esas redes sociales o llamarnos a ese número que le acabamos de dar. Por Unidos para Restaurar. Nos puede buscar en las redes sociales. Amén. Así que ya lo tiene ahí, esté pendiente, ¿verdad? Todas las plataformas digitales, como ya les dijimos, vaya ya escuchando, ¿verdad? Estos 4 temas que ya están en todas las plataformas digitales para que usted pueda ser bendecido y usted pueda escuchar, ¿verdad? Esta adoración maravillosa que Dios les ha permitido a ellos Amén. escribir y no solamente eso, sino vivir. O sea, esto son música, adoración que es del corazón, que es de Yes. vivencia. Amén. Amén. Así que les agradecemos que estén con nosotros en esta hora. Gracias, No sé si amén. tienen que decir algo. No, amén. ¿Cómo? Ha sido No, una realmente yo les agradezco Sí, este amén. espacio, les agradezco esta oportunidad, este espacio donde, ¿verdad? Porque es bueno que también la gente conozca un poco más de nosotros, Amén. que pues mucha gente a veces la gente nos ve como ministros, pero que es bueno que aquí podemos plasmar testimonios, vivencias Sí, y señor. procesos, cómo fueron nuestros comienzos, etcétera, Amén. etcétera. Y es bueno que yo digo que a veces es bueno que a veces uno pues hable un poquito más sobre tu vida, sobre tus experiencias que pueden tocar a esas personas, ¿verdad? Amén. Que nos van a ver y nos van a escuchar. Así que yo estoy agradecida. Amén. Ya no estoy nerviosa, se me fue todo ya. No, Yo lo sí, dije. ya Yo terminamos. lo dije que una vez dijeran el hola, Sí. esos nervios se iban, Sí. mira, a apaciguar. Sí, esperamos que este Es que este no podcast... sea el último. No, claro que no. Bueno, yo estoy abierta para más. Sí, porque que sea otro podcast donde Dalí cante también, porque imagínate, Y Javier predique, claro que claro. sí. Sí. yo traigo el Sí. piano ahí y hacemos algo. Hay Oye, que seguir. pero puede ser un podcast porque el testimonio del disco es largo y extenso. Sí. Puede Hacemos- ser un podcast porque Espere ese segundo podcast. tú sabes por qué, pastora. Porque hay muchas personas que pueden estar como nosotros o hace años atrás comenzando y quizás no saben cómo empezar. Quizás solamente tienen una palabra de parte de Dios y cero Ujú, recursos. ujú. Pero nosotros estuvimos ahí. Amén. Y pues ese podcast, yo creo que puede ser la segunda parte. Pues mira, pronto, ¿Verdad? esperen. Eso está Eso autorizado. es. Dame 5. Ya está, ponchado. Ya el pastor autorizó. Así que esperen el otro podcast, que es el testimonio de cómo, ¿verdad? Logran grabar los procesos que ellos pasaron Sí. para poder hoy Pero estar mucho. esperando que salga, ¿verdad? Eso El sí. disco. Y que si hoy tú te sientes en cero, en la prángana, como uno dice, muchas palabras de la gente puertorriqueña. Esa no la había escuchado. La Esa es prángana. nueva. Eso es como que en la nada, perdido, perdida, con una palabra de Dios que está gravitando ahí sobre ti, Yes. pero que no ha llegado al cumplimiento. Quizás no lo has visto, ni has visto tampoco los primeros pasos, o no te atreves a darlo porque no tienes nada. Pero mira, Edali y Javier, Unidos para Restaurar, tienen un testimonio poderoso que de la nada Dios hace todo. Yes. Así que esto es Elión TV, te damos gracias por estar ahí. Suscríbete a nuestro canal, Yes. activa la campanita y cuando veas el video también dale like. Para nosotros Amén. es sumamente una bendición que usted esté ahí con nosotros. Así que en esta hora nos despedimos, ya nos vamos. Ya nos vamos. Así Amén. que esto es Elión TV. Dios te Amén. bendiga.